Empiezo. Estudiante del Perpetuo, tengan todos ustedes muy buenos días, jóvenes. Espero que se encuentren todos ustedes bien de salud y en unión, sobre todo a sus padres. El día de hoy, jóvenes, nos corresponde tratar dos temas de repaso de economía y uno de geografía. No sé si recuerdan. El tema número 9 del segundo bimestre se va a tratar en el tercer bimestre. El tema número 9, que quede claro. Ahora sí, chicos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar de hacer un repase de los temas que hemos tratado, pero no sin antes decirle a todos ustedes, jóvenes, que la mayoría de ustedes pueden participar. Y esta participación de ustedes, antes de que yo empiece, va a ser anotada. ¿Me entienden, chicos? Ahora sí empiezo, por favor. A ver, ¿recuerdan, chicos? El tema número 6 correspondía, el tema número 6 después del repase, jóvenes, después de la retroalimentación, venía un tema que se conocía con el nombre de geodinámica. ¿Recuerdan ustedes que hablábamos sobre un tema, sobre la geodinámica? Que la geodinámica es una rama de la geología, mayormente. La geodinámica es una rama de la geología, jóvenes, como mayormente habíamos mencionado. Pero la geodinámica, ¿de qué se encarga principalmente? La geodinámica es una ciencia que se encarga de estudiar los procesos dinámicos de la Tierra. Es decir, todos los procesos que se realizan en el planeta Tierra, jóvenes, son estudiados por la geodinámica. Y la geodinámica se divide tanto en interna y también en externa. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, la geodinámica se encarga de estudiar por qué motivos o cómo es que se han ido formando las montañas o las cordilleras, o el conjunto de montañas que dan origen a las cordilleras, o cómo es que cómo es que se va originando el relieve terrestre, por decir. A ver, como les mencionaba yo a ustedes, la geodinámica es una rama de la ética, es una rama de la ética que se divide tanto en interna y externa. La interna, jóvenes, son los procesos mayormente, cuando bien no he mencionado, geodinámica interna. Ahora sí. ¿Me pueden explicar? ¿Quién quiere explicar eso? ¿Quién puede explicar esto fácilmente? Dime Adriana, ¿tú? ¿No? A ver, ¿quién quiere explicarlo, por favor? Antes de explicar. Ya, dime. En la geodinámica interna se estudian los procesos que se desarrollan en el interior, en la parte interna de la Tierra, como el vulcanismo. Correcto. Y la geodinámica externa estudia los fenómenos que ocurren en la parte de afuera de la Tierra, en la superficie, como la erosión. Correcto. Correcto, Ariana. A ver, ¿está bien lo que había mencionado su compañera? Entonces, para la formación de los relieves en nuestro planeta, se realiza a través de la formación de dos procesos. La geodinámica interna. La geodinámica interna es lo que dan origen al relieve terrestre. Y uno de los causantes del relieve terrestre es chicos, la erupción volcánica, las erupciones volcánicas. A ver, pero cuando hablamos de erupciones volcánicas, no solamente es el causante que da origen al relieve terrestre, sino que hay otro que se moviliza en una parte de la estructura interna de la Tierra. ¿Qué se movilizan? Las placas tectónicas. Las famosas placas tectónicas, correcto, Adriana. Las famosas placas tectónicas se movilizan y esas son las causantes que se originen. A ver, por favor, disculpa, Adriana. A ver, chicos, ¿qué originan los temblores, terremotos? A ver, dime, Luciana. Los temblores o terremotos, sí, dime, son causados por las placas tectónicas. Ya, y se pueden causar no solo terremotos, también pueden... Sino también tsunamis. Ya, chicos, ya. A ver, como lo había mencionado su compañera, los movimientos de las placas tectónicas son los causantes de originar los movimientos sísmicos. Cuando un movimiento sísmico es de menor intensidad, se originan los temblores. Cuando un movimiento sísmico es de mayor intensidad, originan los terremotos. Pero, ¿qué hacen las placas tectónicas? Las placas tectónicas son los causantes, jóvenes, de que mayormente se originen las famosas cordilleras o las montañas. Mayormente. A ver, chicos. Pregunto yo,
¿En qué parte del interior de la Tierra se encuentran las placas tectónicas? ¿En la astenosfera? ¿Dónde? ¿Dónde, Adriana? ¿Astenosfera? En la astenosfera, correcto, chicos. En la astenosfera que está entre el manto superior, chicos, se encuentra la famosa capa de la astenosfera, el cual se movilizan las placas tectónicas. Entonces, que quede claro. Ahora sí, chicos. Si estábamos hablando de la geodinámica interna, de igual manera, los volcanes. Los volcanes que expulsan al exterior, chicos, de la corteza. Lava. ¿Ah? Lava. Ya, siguiente. Ya, chicos, ya. Y en el interior de la corteza, en el interior de la Tierra, en el interior, ¿qué tienen el volcán? Magma. El magma, ya, silencio. Y ahora sí, correcto. Ahora sí, ¿quién más me puede decir lo siguiente? A ver, chicos, ¿quién me puede decir lo siguiente? ¿Qué es el magma? Es la roca fundida debido a las altas presiones en el interior de la Tierra. Correcto. Cuando la roca está sometida a fuertes temperaturas, chicos, o las fuertes presiones, es la roca que está fundida y se conoce con el nombre de magma, que se encuentra en el interior de la Tierra, chicos. Y este magma es lo que normalmente en un volcán le decimos la famosa chimenea, que está en el interior de la Tierra, o el foco. Hey. Ahora sí, cuando hablábamos de la geodinámica externa, jóvenes, era que mayormente es la causante, mientras que la primera construye, la otra destruye o modela el relieve. A través, como había mencionado su compañera, a través de la erosión. Y ojo, quedó pendiente que este tema se iba a ampliar en el tema que iba a continuar después. ¿Me entienden, chicos? Ahora sí. Una vez que salimos de esta parte, nos vamos a centrar en la siguiente imagen. A ver, ¿otro de ustedes que me puede explicar esto, jóvenes? ¿Otro? Ya tengo a Adriana, una que participó. Luciana también ahí más o menos. ¿Otro que me puede explicar, jóvenes? Que está fácil. Dime. No. Otro. En la otra, porque son 3 temas, Adriana. Puedes participar en la segunda. A ver, chicos. 1, 2, nadie. 3. Ya, explícamelo, Adriana. Adriana, explica. La geodinámica externa, como dicen en el PowerPoint, es la fuerza que destruye el relieve, al contrario que la geodinámica interna que lo modela. Hay varios agentes que destruyen el relieve, como son la erosión de los vientos, luego sigue el transporte de esos materiales y luego se sedimenta en otro lado. Correcto, Adriana, te felicito. A ver, chicos, a ver, está bien, Adriana. Como lo había mencionado, ya no es necesario que esté mencionando, porque ya Adriana ya lo mencionó. La geodinámica externa, jóvenes, es como destruye, mientras que el primero construye, el otro destruye y modela el relieve, jóvenes, terrestre. La geodinámica externa son fuerzas, jóvenes, destructoras del relieve, porque desgastan el relieve, jóvenes. ¿Y quiénes son? Uno de ellos, jóvenes, son, por ejemplo, son varios agentes. Por decir, chicos, la erosión, una de ellos, cuando hablamos de la erosión o meteorización, pero por ejemplo, el agua, jóvenes, el agua, el viento, la temperatura, son los causantes de que mayormente se vaya moldeando el relieve, o vaya destruyendo y lo vaya ubicando de una manera correcta, chicos. Pero también aparte de eso, jóvenes, cuando hablábamos dentro de la geodinámica, jóvenes, ¿quién es Rodríguez? A ver, chicos. Cuando hablábamos de la geodinámica, mayormente también nos mencionábamos que se divide en dos, la meteorización y la erosión. La meteorización, jóvenes, no sé si recuerdan ustedes, puede ser física o puede ser química, en el cual la meteorización es el proceso en el cual se va descomponiendo la roca. La roca se descompone normalmente. No sé si se darán cuenta, jóvenes, de día sale un sol. Por ejemplo, cae una pequeña neblina y si en esa neblina, jóvenes, queda depositada agua en la roca que tiene una pequeña grieta, y esta pequeña grieta, jóvenes, recibe el sol, de noche el frío, y con el tiempo, joven, esta roca se va abriendo y se va descomponiendo. Pero también tenemos la erosión. ¿Alguien me puede explicar la erosión, jóvenes? La erosión. Dime, Fabio. Ya habla de tu audio, Fabio. Dime.
Profesor. Ya, quiero ver tu cara. Habla pues, Fabio. A ver, ¿quién más quiere hablar, chicos? Habla, habla. Profe, ¿yo puedo decir Francesco Merel? Ya, de aquí, pues. A ver, habla pues, Francisco, pero quiero ver tu rostro, niño. Ya, dime. Consiste en la movilización por el agua, el hielo o el aire. Ya. ¿Eso es todo, Merel? Sí. Ya, está bien, está bien. A ver, ¿alguien más? ¿Algo más? ¿Algo más hay que agregar ahí? Profe, Dime. desgaste producido en la superficie de un cuerpo o por el roce o frotamiento de otro. Pero quiero ver tu cara. ¿Me entiendes? Así como tiene Adriana su video, jóvenes, para poder, si están, algunos me pueden estar haciendo, que están leyendo, que leen. Quiero verlo nomás. Cuando están haciendo su explicación. Bueno, ya lo mencionó, trató de mencionar Merel y trató de mencionar Catón, que no se animó, jóvenes. La erosión, jóvenes, se produce por varios motivos. Cuando hablamos de erosión fluvial es producto de las aguas, por ejemplo. El agua del río, chicos, cuando atraviesa una montaña, origina lo que se conoce, originan una erosión. Por ejemplo, ¿qué lo originan? Por ejemplo, originan un cañón o un pongo. Normalmente se realiza esto en la selva. O por ejemplo, el glaciar, jóvenes. Los glaciares que son el agua en estado sólido, jóvenes, cuando estos glaciares, jóvenes, van mayormente derritiéndose, dan origen a las aguas. Cuando se derriten en este camino de la parte alta del glaciar, jóvenes, lo hace con fuerza y va ocasionando daños mayormente a la roca. La erosión eólica, jóvenes, es producto del viento. El viento también comienza a descomponer la roca. La erosión marina también se conoce con el nombre mayormente, por decir, del agua. Por ejemplo, no sé si habrán ido ustedes en la parte de Máncora, Órganos, el Ñuro. Por ahí hay una parte, así casi como la imagen que ustedes observan. Chicos, es como quien dice una especie de un túnel en el cual el mar, jóvenes, golpea demasiado a la roca y producto de eso, del agua del mar, jóvenes, produce eso, da origen a esa formación de la roca. Eso significa erosión marina. La erosión kárstica es producto de las aguas subterráneas. Las aguas subterráneas, ¿qué es lo que originan a veces? En las cuevas. En las cuevas a veces, ¿qué encontramos? En algunas cuevas, unas como gotitas que caen. ¿Cómo se llama? Y otra vez con una gotita como que se levanta. ¿Quién me dice el nombre? Estalactitas y estalactitas. Estalactitas y estalagmitas. Correcto, chicos. A ver, una vez que salimos de la geodinámica, joven, nos vamos a ir a otro tema, el segundo tema que tratamos. ¿Recuerdan ustedes? El tema que tratamos se correspondía a la evolución de la economía. ¿Alguien de ustedes me puede decir primero, antes de empezar, chicos, en dónde aparece el término economía? Grecia. Grecia. Dime. Grecia. Son dos palabras griegas. Ya, es el término griego. Correcto, chicos. Y ahí vamos a seguir mencionando ya. Cuando hablamos principalmente de la evolución de la economía, jóvenes, se dividió en diferentes etapas. Como evolución de la comunidad primitiva, fue una comunidad autárquica. ¿Qué significa? De autosuficiente. A través de la caza y recolección, el hombre podía satisfacer sus necesidades. Y lo que mayormente, jóvenes, era sobrevivir para él. Pero cuando empieza a aumentar la población, el hombre se ve en la obligación, jóvenes, inclusive de tratar de buscar los alimentos. ¿Por qué? Porque comienzan a escasear. Inclusive también en aquellos tiempos se dan los cambios climáticos. Estos cambios climáticos obligaron, jóvenes, al hombre a tratar de buscar alimentos. Y desde cuando empieza la escasez de alimentos, ya se habla de economía.
empezó a practicar la economía. Inclusive en aquellos tiempos, algunos pobladores de aquellos tiempos, como fue por ejemplo en el Perú, no sé si habrán visto ya el tema del hombre de cerro, por ejemplo, hombre de Cerro Paloma, que queda en Lima, o el hombre de Chivateros o Lurín, chicos. Para poder sobrevivir ellos, trataron de ingeniárselas. Chicos, y de manera casual descubren la agricultura. Empiezan a cultivar, a aprovechar las tierras y cultivar productos en cantidades. Y comienzan a guardar. ¿Por qué lo guardan? Pregunto. ¿Por qué lo guardaron? ¿Por qué guardaron estos productos, por ejemplo, ¿por qué guardaron maíz? Para poder alimentarse después. Para poder alimentarse después. Claro, para poderse alimentar después, principalmente en las épocas de sequía, porque ahí había escasez de alimentos. Chicos, entonces, después de la comunidad primitiva pasó la etapa del esclavismo. Algunos pueblos empezaron a conquistar tierras para buscar otros alimentos. Y a estos que conquistaban, chicos, los utilizaron como esclavos. La raza que mayormente fue utilizada a lo largo de la historia como esclavo fue la raza negra. Pero hoy en día todos somos iguales, chicos. El feudalismo, otra de las etapas o evolución de la economía. ¿Qué feudalismo, jóvenes? Se conoce con el nombre de feudalismo cuando el hombre cuando mayormente el rey, como pueden observar esa imagen, el rey, para que cuando un miembro de la nobleza le juraba fidelidad, como pueden observar ahí como la cuenta que lo bautizaba el rey a una persona, por jurarle fidelidad el rey le entregaba a este noble tierras y lo convertía en señor feudal. El señor feudal asumía el cargo como dueño, pero al asumir este cargo como dueño, los campesinos no tenían tierras. Y entonces el campesino tenía que sobrevivir y para poder sobrevivir tenía que arrendar territorios, tierras para la agricultura. Y esta tierra se le entregaba al señor feudal. A cambio el señor feudal le decía, ¿sabes qué? La mitad de tu producción me pertenece a mí. Significa que yo como agricultor, si sembraba unas tierras y tenía 20 sacos de maíz, 10 tenía que darle al señor feudal por el simple hecho de ser el dueño en aquellos tiempos. Así era el feudalismo. Y el capitalismo, jóvenes, cuando mayormente el empresario tiene a sus trabajadores. O mayormente aparecen las famosas diversas profesiones. Ahora sí. Como lo había mencionado su compañero anteriormente, la palabra economía es un término griego. Pero yo me pregunto, antes de pasar a la diapositiva, ¿por qué aparece un padre de la economía antigua y por qué aparece un padre de la economía moderna? ¿Quién me da la respuesta? ¿Por qué? Antes de mostrar la diapositiva. Dime. Cherokee, dime. ¿Vas a hablar, Cherokee? A ver, dime. A ver, chicos, la pregunta, una vez más. ¿Por qué, si la economía había mencionado su compañero, el término economía lo empezaron a practicar mayormente los griegos? La palabra economía nació en los griegos. La palabra economía significaba, ¿qué significaba? ¿Recuerdan ustedes? Se dividía en lo siguiente. Oikos y nomos. ¿Qué significa oikos y qué significa nomos? Dime, ¿quién? ¿Quién va a hablar, chicos? ¿Ninguno? Dime. Dime, Adriana. Oikos significaba casa y nomos gobierno. Sí. ¿O qué significa oikos, casa, y la otra significa nomos, administración? Que ambos se unían y significaba administración de la casa o hacienda. Pero eso fue el término que empezaron a practicar los griegos. Pero mi pregunta es, ¿por qué la palabra economía se dividía en dos términos? El término significa, jóvenes, el término significa lo siguiente. El término significa lo siguiente. El padre, la economía, cuando aparece en los griegos, aparece como una parte, mayormente conocido con el nombre de la rama de la ética. ¿Recuerdan ustedes? La economía aparece como la rama de la ética en los griegos.
¿Quiénes fueron los primeros que hablaron de economía? ¿Recuerdan ustedes, chicos? A ver. ¿Recuerdan? A ver, ahí está. Los primeros que empezaron a hablar de economía. El primero fue Jenofontes. El primero que habló de economía de los griegos fue Jenofontes. ¿Cuándo qué? Empezó a darle una división del trabajo, jóvenes. Por ejemplo, él empezó a dividir a los campesinos, a los campesinos, a los artesanos, a los militares. Por ejemplo. Hey, chicos, Jenofontes habló el primero en economía. Pero posteriormente, jóvenes, Platón decía lo siguiente, que la agricultura era más importante que el comercio. Tenía razón, porque si era una cultura y mayormente ellos iban en busca de los alimentos. El agricultor trataba para sobrevivir, chicos, se dedicaba para tratar, jóvenes, de hacer las cosas bien y poder satisfacer sus necesidades. Lo primero que hacía se dedicaba a la agricultura. Y lo que, jóvenes, cuando tenía una sobreproducción, se limitaba al comercio. Por lo tanto, la agricultura, jóvenes, era la más importante, según Platón, que el comercio. Y tenía razón. Pero ¿quién tuvo ideas más claras, jóvenes, de agricultura, de economía? Fue Aristóteles. Yo les hago una pregunta. En Historia Universal, jóvenes, hay una cultura que se dedicó al comercio, dominó el mar. Mi pregunta, ¿qué cultura fue? Los fenicios. ¿Y por qué? Pregunto. ¿Por qué? Porque el territorio donde se hallaban no era apto para la agricultura, ¿Y a qué se dedicaron? al A la comercio. pesca. No, se dedicaron, dominaron el mar, se dedicaron ¿al qué? Iván, si no puedo cultivar yo, ¿me dedico al qué? Al comercio. Al comercio, pues, chicos. Y como en aquellos tiempos ellos se daban cuenta, hey, niños, como en aquellos cuentas se daban cuenta ellos que no podían, por ejemplo, cambiar un saco de papas por un saco de pescado, porque uno valía más que otro, motivo por el cual aparece como un tipo de moneda la famosa letra de cambio. Entonces, Aristóteles, jóvenes, tuvo ideas más claras de economía. Él decía que como instrumento para facilitar el intercambio de productos debe ser la moneda. Y tenía razón, motivo por el cual Aristóteles, jóvenes, se le considera con el nombre del padre de la economía antigua, jóvenes. El padre de la economía antigua. Pero posteriormente aparece otro personaje, conocido con el nombre de Adam Smith. ¿Por qué? Mi pregunta es, ¿por qué a Adam Smith se le considera con el nombre del padre de la economía moderna? ¿Quién me dice? ¿Cómo se llama? La riqueza de las naciones. Ay, ¿qué era eso, riqueza en naciones? Capitalismo. Está bien, Adriana, está bien. Como había mencionado Adriana, chicos, porque Adam Smith, chicos, tiene que ver con un término que significa riqueza en naciones, porque Adam Smith publicó una obra, la famosa obra La riqueza de las naciones. Antes se tenía un estudio más específico de la economía, motivo por el cual a Adam Smith se le considera con el nombre de el padre de la economía moderna. Si cuando se empezó la palabra economía significaba administración de la casa o hacienda, cuando la economía se convierte en ciencia, el término se fue ampliando. El término de economía se fue ampliando, jóvenes. ¿Pero por qué se fue ampliando? Porque economía, jóvenes, significaba, el término, la economía se convierte en una ciencia porque estudia el comportamiento económico del ser humano. ¿Por qué la economía se convierte en una ciencia? Porque es la forma de administrar los recursos para que el ser humano pueda satisfacer sus necesidades. ¿Cómo así? Por ejemplo, Catón de aquí en el futuro, ella tiene su hogar. Y entonces, si Catón en el futuro va a ganar, por ejemplo, 5,000 soles mensuales y tiene 3 niños, y la manera, jóvenes, y esos 5,000 le alcanza para poder comprar, para poder sobrevivir. Pero ¿qué es lo que pasa si Catón hace hace un mal gasto de su dinero? Significa compra cosas que no son tan importantes
y a fin de mes el joven resulta que él no tiene para poder alimentar a su familia. Entonces, la forma como administramos los recursos, de eso se encarga la economía. O mayormente, no sé si habrán escuchado a su papá decir, tengo que hacer un presupuesto, si me alcanza para poder comprar. Si no me alcanza, no puedo. ¿Me entienden, chicos? Por eso, la economía es una ciencia social porque estudia el comportamiento individual, el comportamiento económico del hombre. O es la forma como se puede administrar los recursos, chicos, para satisfacer las necesidades. María, por ejemplo, María, chicos. María, sus recursos son limitados. Chicos, los recursos de los seres humanos son limitados. Y cada uno de nosotros tenemos una serie de necesidades. Por ejemplo, por decir, Adriana dirá, mi papá ya no quiero tener este piano pequeño, sino que a fin de año me quiero un piano grande. Entonces, jóvenes, tiene una serie de necesidades. Mientras el ser humano gana más necesidades tiene. ¿Me entiendes, jóvenes? Pero si podemos, y si el ser humano administra bien sus recursos, puede satisfacer las necesidades de acuerdo a cómo él crea o estima conveniente. La economía, como les había mencionado, estudia la forma de administrar los recursos escasos para satisfacer las necesidades ilimitadas. La economía se divide en dos partes, economía positiva y economía normativa. ¿Quién me habla de una de ellas? A ver, Chiroque, ¿me vas a hablar? Chiroque, ¿vas a hablar de una de ellas? Ya vi que no. A ver, chicos, ¿otro de ustedes que quiera participar? A ver. Profesor. Dime. En la economía la economía positiva, los hechos se dan tal como son, sin dar ninguna opinión propia. Ah, sí, chicos. Es decir, como había mencionado, tiene razón Adriana, la economía positiva, jóvenes, parte de los hechos reales. Parte de los hechos reales. Chicos, como dice lo siguiente, explica cómo funcionan las cosas. Por ejemplo, busca una causa y el efecto. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede, jóvenes? ¿Qué es lo que sucede? Chiroque hoy día le ha dicho a su mamá, mami, el día de hoy quiero comer, por ejemplo, bistec. Su mamá va con la gana de ir a comprar la carne de res, chicos. Pero ¿qué es lo que resulta? Normalmente la señora siempre compraba el kilo de carne de res a 15 soles. Y cuando va al mercado, ¿qué es lo que resulta el día de hoy? Producto de esta pandemia, el kilo de carne de res se ha subido. El kilo está a 30 soles. La señora dice, no me alcanza para poder hacerle bistec a mi hija, pero como voy a hacer el almuerzo y ahorita el pollo está barato, voy a comprar pollo. Lamentablemente es así, chicos. Cuando el precio de un producto sube, pregunto, ¿la mayoría de gente va a poder comprar ese producto? Cuando el precio de un producto sube, ¿la mayoría vamos a comprar? No. Entonces, chicos, la causa y efecto significa la ley de la demanda. Si el precio de un producto sube, la demanda disminuye. ¿Quién es la demanda? Los demandantes somos nosotros, los que vamos a comprar. ¿Qué pasa si el precio de ese producto disminuye? Por ejemplo, el kilo de pollo ahorita está a 6 soles, me están pasando la voz. Hay bastante pollo en el mercado. El kilo está a 6. ¿Qué hacen los padres? Van a querer comprar lo que está más barato en estos momentos, que es el pollo, por ejemplo. Ahora sí, como decía, la economía descriptiva positiva explica las cosas tal como son, jóvenes, parte de la causa-efecto, o por qué no decirlo, producto de la pandemia. ¿Qué es lo que pasa producto de la pandemia? A ver, Adriana tenía una tienda, le vendía ropa, Adriana. ¿Y qué es lo que pasó, Adriana? Si se produjo, Adriana, ¿qué es lo que pasó si producto de la pandemia te obligaron a cerrarte ese local? Tenías a 10 personas trabajando en tu tienda. ¿Qué tenías que hacer? ¿Qué hiciste? Adriana, ¿qué hiciste? Adriana tenías, dime. A ver, ¿quién me da respuestas? A sus 10 trabajadores, si ella cierra, se ve obligada a despedirlos. Claro. ¿Y qué es lo que pasa? Como estos señores tenían trabajo, ¿qué es lo que pasa? ¿Y cómo quedan después? Desempleados. Desempleados. Y ahora sí, si estás desempleado y no tienes trabajo,
¿Qué es lo que generas en tu familia? ¿Está bien, chicos? ¿Están bien? ¿Qué es lo que se genera en la familia? ¿Pobreza? Pobreza. Correcto, chicos. Como les decía, jóvenes, a través del ejemplo que tomé a Adriana, chicos, Adriana tenía su tienda, se vio obligado a jóvenes producto de la pandemia a cerrar y tuvo que despedir a sus trabajadores. Los apoyó en un primer momento, pero como la pandemia siguió, chicos, como más de 3 meses y ahorita no hay seguridad, entonces se vio obligada a cerrar su local. Despidió a los trabajadores y los señores que estaban trabajando quedaron como desempleados y producto de eso se originó la pobreza. Lo que hoy en día vive el país. Entonces, la economía positiva explica las cosas tal como es. ¿No se dan cuenta, jóvenes? Pero dentro de la economía positiva está la economía destructiva. No sé si recuerdan. Jóvenes, la economía destructiva, a través de la observación, hace un estudio, los analiza, jóvenes, observa y analiza. O tiene datos más precisos. ¿Por qué? Por ejemplo, la economía destructiva investiga por qué se origina el desempleo, por qué la población hoy en día está en la pobreza. La mayoría de la población peruana vive en la pobreza, porque no tiene trabajo estable. Por ejemplo, la teoría económica, jóvenes, coge los datos y los explica. Coge los datos de la teoría económica descriptiva y los explica. La teoría económica se divide en dos, en micro y macroeconomía. Micro, ¿qué significa microeconomía, jóvenes? ¿Me puede explicar alguien? Porque me faltan 5 minutos solamente. A ver. Microeconomía, ahí está. ¿Qué pasó, Chiroque, en el segundo bimestre? A ver, ¿qué pasó? A ver, Evelyn, ¿quieres hablar? Dime. A ver, chicos, ¿quién me explica microeconomía? Voy a mencionar a un niño que nunca me habla, por si acaso, o nunca me ha hablado. A ver. Bodero, habla, por favor. ¿Qué me puedes explicar, Bodero, de la microeconomía? Después menciono a Neira. Bodero. A ver. Del hogar, Dime, señor, dime. también economía del hogar, La micro... No te escucho bien, por favor. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? pequeñas son de pequeñas empresas, Oh, ya, está bien, ya vamos por ahí bien. ¿Algo más? A ver, ¿qué me dices, Neira? Neira. A ver, explícame, Sánchez. Explica. Dime, Sánchez, dime. La microeconomía es una parte de la economía que estudia el comportamiento económico de agentes individuales. A ver, ya. La próxima me abres tu video. Está bien, Sánchez. No, profe, es que está A fallando ver, si mi no hay cámara. problema. Como le decía, jóvenes, como de acuerdo a lo que menciona su compañero, la microeconomía hace el estudio individual. El estudio individual de la familia y las empresas. Pero jóvenes, a esta familia y empresas se le conoce con el nombre de agentes económicos. ¿Cómo así? La microeconomía hace el estudio individual de la familia, el comportamiento de la familia. La familia se convierte en el mercado como un demandante. ¿Por qué? Porque él si ve que el precio de un producto sube, ya no va a comprar mucho. Pero si ve si el precio de un producto baja, él compra en cantidad. No se da cuenta, chicos. Entonces, jóvenes, la familia para la economía se le considera como demandantes. Y los empresarios, que son los vendedores, se le conoce con el nombre de ofertantes. Ambos interactúan en el mercado. Chicos, ambos, la familia y la empresa, interactúan en el mercado. Y determinan el precio del producto. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Eduardo, chicos, Eduardo Sánchez tiene, por ejemplo, tiene una chacra. Jóvenes, Eduardo Sánchez tiene una chacra y jóvenes, y por ejemplo ha traído 20 sacos de naranjas al mercado. Pero ¿qué es lo que resulta? Cuando llega al mercado se da cuenta que hay bastante naranja. Y él se ve obligado, jóvenes, a bajar el precio de la naranja, porque si no la vende toda se le malogra.
Y al bajar el precio de la naranja, la mayoría de personas van a querer comprar el día de hoy. En lugar de tomar gaseosa o tomar limonada, jóvenes, el día de hoy van a tomar fresco de naranja, por ejemplo, en el almuerzo. Esa es la fruta que va a llegar a sus padres a su casa. Entonces, jóvenes, Eduardo se ve obligado como vendedor o como pequeño empresario, cuando llevaba su producto, se ve obligado a bajarle el precio. Y al bajar el precio, la mayoría de familias han comprado. Entonces, que quede claro, la empresa y la familia determinan el precio. Si hay pocas personas en el mercado, el comerciante se ve obligado a bajar el precio del producto. Si es un producto que se puede malograr fácilmente. ¿Me entienden? Chicos, si hay varias personas están buscando un producto, ¿qué es lo que hace el comerciante? Le sube el precio del producto. No sé si recuerdan ustedes, chicos, que cuando recién empezó la pandemia, la mayoría teníamos que comprar. ¿Qué teníamos que comprar? Mascarillas, Mascarillas, Alcohol. guantes, No se dan cuenta que, por ejemplo, por eso, chicos, algunos de ustedes ya no, por ejemplo, ni bien salen con un spray y llevan alcohol. Y entonces, cuando recién cuando se escaseó el alcohol, empezó a subir el precio a 25 soles. No sé si recuerdan. Estaba bien caro. Entonces, cuando la mayoría de la población quiere un producto, el vendedor tiende a subirlo de precio. Empieza a escasear y lo sube de precio. Entonces, jóvenes, en la microeconomía se determina el precio. Pero también tenemos la otra más crítica, jóvenes, que es un poquito más fuerte. Mientras que la micro es pequeña, la macro es un poquito más amplia. grande. A ver, correcto, jóvenes. Macro significa, jóvenes, lo siguiente. El estudio global.